Vamos a revisar cómo se trabajan fuerzas resultantes o cómo calcular fuerzas resultantes por componentes. Esto puede ser con fuerzas o con cualquier magnitud vectorial. Por ejemplo, en quinto año, trabajando con campos vectoriales, con campos magnéticos, campos magnéticos en una magnitud vectorial, y pues también vale lo mismo para cualquier magnitud vectorial. Vamos a verlo ahorita con fuerzas. Supongamos que yo conozco, empezando, vamos a ver el primer caso en donde yo puedo conocer los ángulos que están relacionados con esa fuerza. Entonces, supongamos que acá tenemos un ángulo de 150 entre esas dos fuerzas. Vamos a hacer ahorita el cálculo de las resultantes por componente. También se puede aplicar el teorema del coseno, pero vamos a revisar ahorita cómo sería por componentes. ¿Qué son las componentes? Esta fuerza que no está en el eje, yo la voy a descomponer en una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Siempre debemos estar trabajando con los ángulos que forma esa fuerza con el eje X o con el eje Y. Es preferible trabajar con el que se forma con el eje X, a mi modo de ver, para tener, como quien dice, una uniformidad en lo que es que la fuerza X se relaciona con el coseno y la fuerza Y con el seno. Pero igual, voy a explicarlo bien. Ahorita, si este vale 150, pues este que está acá tiene que valer 30 grados. Si el ángulo entre estas dos es 150, este tiene que ser 30, porque todo esto suma 180. Luego, cuando yo trabajo con el ángulo que se forma con el eje X, va a ser la componente X F1 por el coseno del ángulo. ¿Eso es por qué? Porque si este es mi ángulo con el que yo estoy trabajando, esta es la componente X y esta es la componente Y. En este caso, la componente X es el cateto adyacente y en este caso, la componente Y es el cateto opuesto. Siempre el cateto adyacente está relacionado con el coseno y el cateto opuesto está relacionado con el seno, siempre. Entonces, cuando yo trabajo con este ángulo, pues entonces me quedaría la X con coseno y la Y con el seno. Si lo que conozco es este ángulo, yo puedo igual encontrar este ángulo restando 90 menos este que tengo acá. Este debe ser de 60, porque acá se está formando un ángulo de 90 grados. De igual manera, si no quiero trabajar con el que forma con el eje X, sino supongamos que yo lo que tengo es este, quiero trabajar con este, pues entonces esto sería algo como así. Este es F1, este sería la componente X y este sería la componente Y. Y este es el ángulo, que en este caso allí sería 60. Entonces, la componente X aquí es el cateto opuesto y está relacionado entonces con el seno. Y la componente Y está relacionado con el coseno porque en este caso sería el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, siempre hay que revisar con qué ángulo es el que estoy trabajando. Pero, como les digo, yo siempre prefiero ubicar el que se forma con el eje X. Si supongamos que mi fuerza 1 me la dan de 30 newtons y la fuerza 2, haciendo los cálculos, o me las dan de datos, 50 newtons. Supongamos que esos son datos, la fuerza 1 y la fuerza 2. O tengo cómo encontrarlos. Entonces, ¿cómo calculo las componentes?
Pues en este caso sería F1X, sería 30 por el coseno de 30, que a mí me estará dando 25,98. Y la componente Y sería 30 por el seno de 30, que a mí me está dando 15. Entonces tengo la componente X y la componente Y de la fuerza 1. Como no hay otra que esté fuera de los ejes, o sea, con ángulos, pues entonces vamos a calcular la sumatoria de todas las fuerzas que están en X. Por convención se toman las que están a la derecha positivas y las que están a la izquierda negativas. Entonces sería F1X menos F2. La sumatoria, entonces, o toda la fuerza resultante en el eje X, sería 25,98 menos 50. En este caso me está dando un resultado negativo. ¿Qué significa eso? Que mi fuerza resultante va hacia este lado, hacia el lado izquierdo. La fuerza resultante en el eje X. Ahora revisamos la fuerza resultante en el eje Y. Las únicas que hay en el eje Y es esta. Por lo tanto, entonces será F1Y, que es 15 newtons. La fuerza resultante total será igual a la raíz cuadrada de la que está en X al cuadrado más la que está en Y al cuadrado, por teorema de Pitágoras. Sacando cada una y elevando al cuadrado, me queda una fuerza resultante de 28,31. Esta fuerza resultante, por los signos que me dio esta y por los signos que tiene esta, es una fuerza resultante que está en el tercer cuadrante. Si a mí el problema me pide encontrar la dirección, esa fuerza resultante está acá, fuerza resultante. ¿Cómo calculo yo la dirección? La dirección se calcula, el ángulo sería tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. Tangente a la menos 1, ¿ok? Porque sería cateto opuesto entre cateto adyacente, relacionándolo con la trigonometría. Eso me da 31,98. Pero esto es un ángulo del primer cuadrante. ¿Por qué me da un ángulo del primer cuadrante? No tomo los signos negativo y positivo para que me dé justamente un ángulo del primer cuadrante. Y al darme un ángulo del primer cuadrante, realmente el ángulo que yo estoy buscando, vamos a llamarlo beta, o vamos a llamarlo tita prima, el ángulo que yo quiero es 180 menos 31,98. Entonces, realmente la dirección de mi fuerza resultante en este caso sería 148,01. O sea, el ángulo sería un ángulo de 148,01. Las calculadoras que sacan en grados, minutos y segundos pues son más exactas. Pero eso sería la resultante y la dirección. La dirección me la da el ángulo.